lo que todos ahí volvemos a nuestros lugares y nos sentamos, ¿verdad? Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Filipenses 2:1. Quiero leer una versión que es la Reina Valera 1862. Es muy antigua esa Reina Valera. Entonces, ¿verdad? Queremos leerla esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y conmiseraciones, cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria al Señor. Estamos en el año 2018, año del reposo. Entonces, esta mañana vamos a ver una de las acepciones de esa palabra reposo, y esa palabra es refrigerio. Y estudiando un poquito la palabra encontramos algunos beneficios que vamos a recibir, y esta mañana nos vamos a ir con un buen refrigerio espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así que va a levantar su manita usted esta mañana y va a orar conmigo, y presentamos estas peticiones de oración delante del Rey. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu presencia, por manifestar tu poder, tu gloria en nosotros, Señor. Presentamos cada petición esta mañana, cada súplica, Señor, delante de tu presencia. Señor, que cada nombre con apellido que está aquí en estos papeles puedas tú solventar toda situación por tu Espíritu. Señor, nos descargamos en tu presencia, en tu altar, para que seas tú, Señor, el que pueda derramar de tu gracia y de tu misericordia en medio de tus hijos. Háblanos por tu palabra esta mañana. Háblanos por tu Espíritu, Señor, que podamos ser edificados por tu buena y bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. La palabra refrigerio tiene muchas acepciones, y que Dios me ayude para poderle trasladar el pensamiento esta mañana. Refrigerio, dice el diccionario bíblico, que es una pequeña cantidad de comida que se toma entre otras comidas. O sea, entre horas, por ejemplo, está el desayuno, el almuerzo y la cena. Hoy vamos a hablar con libertad de comida porque no estamos en ayuno, ¿verdad, hermanos? Entonces, el refrigerio es aquello que se da entre esas comidas. Antes del almuerzo, antes de la cena, hay un refrigerio ahí. Generalmente es para poder saciar un poco el hambre antes del plato fuerte, antes de la comida. Pero también refrigerio significa sensación de frescura que produce el placer. También es una sensación, el refrigerio es una sensación de alivio o alguna sensación de consuelo ante un apuro o una dificultad, ya viéndolo de una manera espiritual. El refrigerio es un beneficio, es un alivio para que uno sienta frescura. Es un alivio en cualquier situación difícil. Es un alivio en cualquier incomodidad. Es un alivio en medio de las penas. Es el refrigerio. Pero fíjese, hermano, que también es un corto alimento que se toma para que una persona pueda recobrar fuerzas. Me llamó mucho la atención porque a veces, hermano, nuestro cuerpo necesita alimentarse para que obviamente pueda desarrollarse de una mejor manera. Pero en el ámbito espiritual también necesitamos una frescura en la parte espiritual. Pero esa frescura, y como estamos en el año del reposo, lo puedo decir con libertad, esa frescura
la vamos a poner como refrigerio esta mañana. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel 16:23. Primera de Samuel 16:23. Voy a leer la versión El Oso. La versión del Oso dice que entre más gordo, más hermoso. Bueno, dice aquí esta versión. Es una versión muy antigua también. Y yo quiero que usted siga conmigo acá. Déjeme ver si se lo puedo poner acá. Vamos a ver si, ok. Sí, Primera de Samuel 16:23. Entonces mire lo que dice. Cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio, dice esta versión, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces quiero ver con usted esta mañana por lo menos algunos versículos en los cuales puedo entender que el refrigerio, según la Biblia, ¿verdad? No según lo que ya nos dice en los diccionarios humanos, no, según lo que la Biblia nos enseña, el refrigerio va a traer, hermano, alivio. Pero mire usted qué importante, porque cuando cantamos al Señor, cuando alabamos al Señor, estamos en un momento de refrigerio. Ese refrigerio, hermano, hace que el enemigo salga huyendo. Cuando usted y yo empezamos a cantarle al Señor, la atmósfera del lugar donde usted está, o el lugar donde estamos trabajando, tal vez en la casa, qué sé yo, puede ser hasta en el vehículo que estamos transportándonos, pero empezamos nosotros a traer la presencia de Dios por medio de un canto, por medio de la música. Entonces el enemigo huye. Y entonces lo que puedo ver ahora acá es que Saúl estaba siendo atormentado, hermano, porque Saúl tenía problemas, Saúl tenía dificultades. Saúl, hermano, ya había perdido la sensibilidad espiritual. Saúl, hermano, estaba perdiendo su reino. Dios se estaba apartando de él. Pero mire usted qué importante, había un hombre de Dios. Porque este hombre es David, que es conocido como el dulce cantor. Es conocido como aquel hombre, hermano, que escribió la mayor parte de los salmos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría por ahí David los escribió. Algunos dicen que la música tiene una fama universal de ser un calmante espiritual. Y fíjese, hermano, que eso tiene mucha razón, porque cuando se pone música que es una música lenta, que es una música, hermano, ambiental, como que el alma se tranquiliza. Pero ponga usted, hermano, esa música estridente, esa música que resuena en los oídos a todo volumen, en vez de causar tranquilidad, lo que le va a provocar, hermano, es hasta puede ser un paro cardíaco, hermano, para algunas personas. La música tiene un secreto muy importante. La música es un vehículo el cual nos da la facilidad de llegar con mayor rapidez a la presencia de Dios. Y obviamente se convierte en una alabanza cantada. Mire usted qué importante. La música que alaba a Dios y que ensalza al Señor ahuyenta a nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé si a usted lo ha experimentado, hermano, que cuando estamos en una situación difícil, usted empieza a cantar. Es más, yo me recuerdo una vez, hermano, que nosotros vivíamos en un lugar, hermano, que para llegar a la casa había que pasar un callejón oscuro. Y entonces mi abuelita, hermano, que Dios la tenga en su gloria, me decía mi abuelita, porque yo le decía, mira, abuela, a mí me da miedo cuando yo vengo a esa hora por ahí. Entonces me decía, mi abuela, no, te voy a dar un secreto. Cuando vengas por ahí oscuro, canta. Empecé a cantar, ay, hermano. Y empezaba, iba a cantar, hermano, cuando venía por aquí oscurana. Porque como que el cantar, hermano, provoca ese tipo de sentimiento, de seguridad. Y más cuando el canto está dirigido al Señor, hermano. Cuando empezamos a cantar, el Señor es mi fuerza, es mi escudo. Entonces el Señor empieza, hermano, a hacerse presente cuando lo invocamos por medio de una alabanza, y trae refrigerio a nuestro espíritu. Y los enemigos, demonios y espíritus demoníacos inmundos desaparecen ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Le da palmas fuerte al Rey, hermano. No pueden soportar los demonios, hermano. No pueden soportar esa alabanza.
Mientras David seguía tocando su música, Saúl experimentaba alivio. El espíritu que lo atormentaba se iba, hermano. Entonces Saúl tenía alivio de la opresión de ese espíritu maligno. Fíjese usted qué importante. Quiero que me acompañe al Salmo 65:11. Entonces, por lo menos ahorita el primer beneficio que le puedo mostrar que trae el refrigerio del Espíritu Santo, el reposo, es que por medio de la alabanza podemos reposar el alma. Número uno, el enemigo se ahuyenta. Pero en el Salmo 65:11, aquí hay otro beneficio que trae el refrigerio del Espíritu. En la versión Hünemann, dice esta versión: hemos pasado por fuego y agua y nos has sacado a refrigerio. Versículo 12: entraré a tu casa en holocaustos, pagaré mis votos que eligieron mis labios. Entonces, mire usted qué importante, porque quiere decir, hermano, que cuando nosotros empezamos a entender que dentro de la presencia del Señor encontramos refugio cuando tenemos una aflicción, ya dijimos que refrigerio es algo que está entre la comida fuerte. No quiere decir, hermano, que el refrigerio, vamos a estar toda la vida en refrigerio. El refrigerio es una comida espontánea, es en un momento determinado. Por ejemplo, hermano, usted y yo nos congregamos aquí en la iglesia los martes. Amén, hermano. Tenemos reunión de enseñanza. Los miércoles de por medio estamos orando, estamos intercediendo cada miércoles de por medio. Este miércoles pues no toca ensayo de alabanza, pero el próximo miércoles vamos a tener intercesión. El viernes tenemos reunión de familia aquí en la iglesia, ¿verdad? El jueves los hermanos están allí en las casas, pero no es acá en la iglesia, sino que es en las casas, en los discipulados. Ayer las hermanas se reunieron, las hermanas del Ejército de Mujeres, ¿verdad? Por cierto, un culto muy hermoso, muy lindo. Estaban ahí las hermanas, qué bonito. Solo las hermanas, hermano. Ayer llegaron bien puliditas a la casa, hermano. Yo cené rico ayer, hermano. Bueno, y hoy domingo, hermano, también apartamos para que estemos aquí en la casa del Señor. Amén, hermanos. Pero lo que le estoy hablando esta mañana es: entre la comida tiene que haber un refrigerio. Y entonces el salmista dice: me sacaste de las aguas y me sacaste del fuego. No está hablando de la que estaba en la congregación, estaba hablando que el salmista estaba pasando una situación complicada, tal vez en su trabajo, tal vez en el colegio, tal vez, hermano, no sé, en el lugar donde se encontraba en ese momento. Estaba pasando una aflicción y entonces vino aquella presencia de Dios, vino aquel refrigerio de Dios y mire, dice que lo levantó y lo sacó de la prueba donde estaba y lo puso en un refrigerio. Entonces yo lo que puedo ver acá, permítame interpretar un poquito a eso, porque dice: voy a entrar entonces a tu casa con votos que eligieron mis labios. Mire, dése cuenta usted. O sea, lo que le estoy trasladando esta mañana es que el refrigerio, el reposo del Señor, obviamente vimos el martes que estuvimos hablando que el reposo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también cuando venimos al culto estamos en reposo en el Señor, pero necesitamos un refrigerio allá afuera también, entre comida. Y eso quiere decir que en medio de la prueba y en medio de la circunstancia viene y Dios te saca de ese conflicto y te pone en un refrigerio. Quiere decir que hay un beneficio. El refrigerio te provoca una refinación en tu carácter. Hermano, yo no sé aquí cuántos son mecha corta, hermano. No le digo que levante la mano. Yo no tengo mecha, hermano. Yo no tengo mecha. Yo no soy mecha corta. Yo no tengo, hermano. Es terrible. Pero fíjense que es importante entender que cuando le ponemos al Señor nuestra necesidad, entonces viene Dios y te pone un refrigerio. Ay, hermano. Yo no sé cuántos han visto esas películas de Hulk, hermano. Que a Hulk cuando medio lo tocan, hermano, y se empiezan a poner verdes, hermano, y rompen la camisa y toman todo aquello que está cerca, hermano, y lo destruyen. Qué terrible. Eso le pasaba a Saúl. Tenía un espíritu que lo visitaba, pero necesitaba un refrigerio. Entonces, por medio de la alabanza se puede tener refrigerio. Ok, el punto ahora es que el beneficio que te va a traer el refrigerio es que te van a refinar el carácter. Quiere decir que va a haber una proporción.
de sabiduría. Porque a veces, hermano, no sabemos manejar las situaciones. A veces vienen conflictos, hermano, y no sabemos actuar. Hermano, usted está siendo preparado aquí en la iglesia para las situaciones con las que se va a enfrentar allá afuera. Amén, hermano. Ah, hermano, qué terrible, hermano. Mire, yo le conté la vez pasada a usted, antes cuando íbamos allá a San Pedro, no estaba el puente del siglo XXI que está ahora ahí, sino que antes era una intersección, hermano. Llegaba uno al semáforo, ¿verdad? Y esperaba uno que no había semáforo. Uno esperaba que no viniera carro, hermano, en el Boulevard del Norte, y se metía a la izquierda uno, hermano, y para llegar rápido a la iglesia. Yo me recuerdo un día, venía yo, hermano, atrás, y había una gran fila de carros, hermano. Y entonces yo estoy viendo, hermano, que el de enfrente empieza a pitar, hermano, a pitarle al otro que estaba adelante, que no se apuraba porque ya había chance de pasar, hermano. Usted se ha fijado, hermano, que siempre hay uno que está delante de nosotros y tal vez el semáforo ya está en verde y no avanza, hermano. Y es que está chequeando el celular, hermano. Y entonces si uno está de atrás y lo está viendo, el de atrás le pita. Hay gente que no le pita, pero por miedo. Ese día, hermano, ese hermano se descolgó en el timón, hermano, y no avanzaba. Y el otro hermano, bueno, digo hermano, ya va a saber usted por qué. Porque estaba delante de él, hermano, y no avanzaba. Más necio se ponía, hermano. No avanzaba. Y todos los carros avanzaron y él se quedó ahí. Y entonces el que estaba pitando sale del carro. Yo estoy viendo todo el cuadro así, hermano. Usted sabe que cuando esas situaciones no es que uno sea chambroso, es informativo. Uno quiere ver qué está pasando. Y entonces yo miro que se baja el hombre, hermano, y se baja bien enojado y se va al carro, hermano, y le dice, yo miro que le hace. Y entonces cuando de repente se para el hombre, Dios le bendiga, hermano, le dice. Y el hermano que le agarró, hermanito, si servimos en el mismo equipo, le dice, hermano. Y yo los estoy viendo, y hermano, y en la calcomanía atrás decía, somos de Ebenezer, hermano, Dios. Perdóneme, hermano, no sabía que era usted, mi hermano. Si hubiera sido otro, aquí lo arreglo. Imagine qué terrible, hermano. ¿Qué pasa en esos momentos? Necesitamos refrigerio. Necesitamos que nos refinen el carácter, ¿sí o no, hermano? Ay, hermano, es que mire, cuando nosotros nos identificamos que somos cristianos, así caminamos, mire, hermano. Pianito, hermano. Caminamos con pies de plomo, hermano. Amén. Pero cuando usted llega a un lugar que nadie lo conoce, aquí nadie me conoce. No, hermano, ahí es donde usted dice, Señor, mándame un refrigerio. En medio de una situación, en medio de un desenvolvimiento. Entonces yo por eso le puse aquí que el Señor lo que debe hacer es proporcionarnos sabiduría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay situaciones, cuando usted tenga una situación complicada, pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Usted está con un lío ahí, hermano. Imagínese con un servidor público que no lo atiende. Y usted le quiere decir su par de cosas. Y le muerdas la lengua, hermano. Dice, Señor, mándame un refrigerio, Padre Santo. Hermano, es complicado. Mire, hermano, Dios santo, yo creo que ese fruto de la paciencia, hermano, yo todavía no lo tengo, hermano. ¿Me puedo ministrar con usted, hermano? Ay, hermano. Yo el fruto de la paciencia, yo creo que yo voy a llegar al cielo y me van a decir, enséñame los frutos. Y voy a enseñar todos aquellos frutos, pero el fruto de la paciencia. Perdóneme, estoy ministrando con usted, pero a mí me falta, hermano. ¿Sabe qué más me pone a mí complicado? Que uno llama por teléfono. Si usted quiere comunicarse con fulano de tal, presione 1. Si quiere presione 2. Si quiere comunicarse con presione 3. Si no escuchó bien el menú, vuelva a presionar asterisco para volver a escuchar. Y a veces uno, bueno, escoge el 2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere reportar un robo? ¿O quiere, sí, presione tal? Y ay, hermano. Y después, si quiere comunicarse con uno de los agentes, presione 0. Presiona 0. Por los momentos, todos nuestros, ay, hermano. ¿Y sabe qué es lo que me ha pasado? Me estoy ministrando con usted, hermano. Digo yo, necesita refinarme el carácter el Señor, hermano. Y de repente me contesta así, aló, lo atiende fulano de tal, ¿qué puedo servirle? Fíjese que tal y tal. No, entonces no es conmigo, lo voy a transferir al, ay, Señor de la gloria. Y yo necesito, hermano, perdone, necesitamos el refrigerio del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí o no, hermano?
Necesitamos que vengan del Señor y que vengan a nuestra vida tiempos de refrigerio para que sea refinado nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. Esta mañana nos ponemos en las manos del Señor. Amén, hermanos. Fíjense que el versículo 12 dice en la Félix Torres Amat, el 12 acá dice que voy a entrar a tu casa. Y dice aquí, hermano, que me has conducido en un refrigerio, entonces me has conducido para el lugar donde está tu reposo. Mire, vamos a adentrarnos un poquito. Isaías 25:3. La Félix Torres Amat. Dice esta versión: porque tú has sido fortaleza para el menesteroso en su tribulación, su esperanza en la tormenta, su refrigerio en el ardor. Oiga eso. Pues el ímpetu u orgullo de los poderosos es como un torbellino que hace bambolear una pared. Isaías nos está hablando entonces que hay una tribulación donde el Señor en medio del ardor provoca refrigerio. Yo no sé aquí esta mañana qué tipo de situación está atravesando usted, pero déjeme decirle, hermano, que en medio de una dificultad, en medio de un ardor, viene Dios y te dice: necesitas un refrigerio para calmar la opresión. Esta mañana, hermano, estamos con esa medicina, con ese medicamento, refrigerio. Amén, hermano. Diga conmigo, refrigerio. Diga conmigo, refrigerio. Eso es lo que necesitamos. El refrigerio es la medicina que te da ventaja en medio de la desventaja. Mire, yo no sé si usted jugó chiquito, hermano, en la escuela y le decían: el que se enoja pierde. ¿Se acuerda? Entre más se enojaba uno, más perdía, hermano. Si a usted mira, a mí me decían, ni le digo cómo me decían, ¿verdad? En la escuela, ¿sabe cómo me decían en la escuela? ¿Quiere que le diga cómo me decían en la escuela? Me decían hamburguesa, hermano. No sé por qué, no me pregunten. Hamburger me decían, hermano. Y entonces, cuando me decían hamburger, hermano, la primera vez que me empezaron a decir, ay, hermano, me enojé. Ay, hermano, ¿y vos por qué me decían hamburguesa? Y hermano, yo me enojaba. Entre más me enojaba yo, más me decían hamburguesa. ¿Se ha fijado usted esos niños, hermano? Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Hermano, ya me tenían a mí, hermano. Entonces, cuando uno está en ese momento, uno le pone mayor importancia a la tribulación. Ay, hermano, es cuando más pedazos te va a hacer el enemigo. Cuando estés en medio de una opresión, necesitas ventaja en la desventaja. Necesitas el refrigerio del Espíritu de Dios. Esta mañana le vamos a pedir al Señor que la opresión en nuestra vida sea calmada por su Espíritu. Estamos en el año del reposo y su Espíritu viene a reposar en los hijos de obediencia. Necesitamos el reposo. Los pobres sufrieron, hermano, porque habían personas violentas que los oprimían. Eso es lo que está hablando ahí en Isaías. Pero a Dios, hermano, le preocupaban esos pobres, porque dice que el Señor iba a ser un refugio para ellos. Cuando nosotros estamos en desventaja, hermano, el enemigo se aprovecha y nos oprime. ¿Sabe qué, hermano? El enemigo empieza a ver que tú soltaste la oración. El enemigo empieza a ver que tú ya no estás ayunando como ayunabas antes. Y dice el enemigo: me voy a aprovechar, voy a tomar ventaja. Que el Señor reprenda al diablo esta mañana, hermano. Tú lo que tienes que empezar a hacer es a retomar el refrigerio del Espíritu y empezar a tener oración, a retomar la comunión con el Espíritu, y vas a ver que el enemigo va a salir huyendo. Porque la Biblia te dice que el Señor le da fortaleza en su tribulación. Y hay una esperanza en medio de la opresión, y es el refrigerio del Espíritu de Cristo. Dele palmas al Señor, hermano, esta mañana. A su nombre. Aunque los israelitas estaban oprimidos aquí, hermano, había un cautiverio en ellos. Fíjese, hermano, que ellos estando oprimidos le decían: cántenos las alabanzas que cantaban cuando estaban
en su hogar, ¿cómo le vamos a cantar? Si estamos oprimidos. Por eso le empecé diciendo que una de las cosas que el beneficio del refrigerio trae es que podemos cantarle al Señor. ¿Usted le ha cantado al Señor esta mañana? Pero qué hermoso es cantarle al Señor, hermano. Qué bueno que tenemos esa oportunidad de abrir nuestros labios, hermano, y cantarle al Señor. El Señor te va a mandar una ventaja. Entonces el enemigo, hermano, ya no va a tener ventaja sobre ti, sino que la ventaja la vas a tener tú sobre tus enemigos. Porque va a venir ese refrigerio. Es un alimento temporal. Es un alimento tal vez solamente preciso para ese momento. Pero que existe. Por eso se lo estoy trasladando esta mañana. Que existe. Siempre hay en Isaías, pero nos vamos a ir 3 capítulos más adelante. El versículo 28, perdón, capítulo 28, versículo 11. Siempre en la Félix Torres Amat. Dice acá: al cual dijo un día: aquí tengo mi reposo, reparad las fuerzas del que está fatigado, que en eso consiste mi refrigerio. Y no han querido escucharme. Entonces, aquí ya estoy por el punto 4. Lo que está hablando aquí el Señor es que el refrigerio del Señor es producto del reposo. Porque aquí encuentro las dos palabras. Dice: aquí tengo mi reposo. El reposo repara las fuerzas. Por eso le empecé diciendo que una de las acepciones de la palabra reposo es, hermano, refrigerio. Y no solamente eso, sino que el refrigerio hace que tú recobres fuerza, que tú puedas tener esa sensación de alivio, que tú puedas sentir, hermano, un momento de frescura. Yo no sé, hermano, cuando usted ha ido por la calle caminando, hermano, y de repente el sol está enfrente de usted. Qué terrible, hermano. Está en ese momento de angustia y usted dice: quiero alguna sombra en algún lado. No encuentra por ningún lado, hermano. Y de repente mira un lugar ahí donde usted puede meterse y hay una sombra. Usted se mete, y si hay agua, hermano, toma agua y se refresca. Pero ese refrigerio no es permanente, sino que es un momento, es un lugar donde usted llega y Dios le suple la necesidad en ese momento. Amén, hermanos. Y Dios lo bendice. Yo me recuerdo mucho de esto, hermano, porque yo le puse aquí sensación de alivio. Ay, hermano, es que a mí chiquito me pasaron un montón de cosas, hermano, terribles. Ya le conté que me hacían hamburguesa, ¿verdad? Estaba yo en la escuela Costa Rica, 1983, hermano. Estaba en 3er grado. Así lindo, hermoso, gordito, bonito, hermano. Y llego yo, hermano, tranquilo, a la escuela. La escuela empezaba a las 7 de la mañana. Yo llegaba a las 6:30. No había hecho la tarea. Y empiezo yo, hermano, a hacer la tarea. Me acuerdo que me han dejado de esas rayas así, hermano, que yo no sé ahora si la dejan, hermano. Y hacer caligrafía, hermano, y unos círculos así. Y no la había hecho yo, hermano. Y estaba yo tranquilito, sentado en mi silla ahí, hermano, en mi pupitre. Y entonces llega uno que se la creía. Y entonces, hermano, me agarra el cuaderno y arruga la página así. Y me dice: la tarea se hace en la casa. Ay, hermano, yo sentí por dentro que algo estalló, hermano. Salió el Hulk que tenía dentro. Y mire, hermano, me he levantado y taza, hermano. Hermano, le saqué sangre en los dientes de enfrente, hermano. No había empezado la clase todavía. Empezaba a las 7 la clase. Y, hermano, y le he pegado aquel bombazo yo, hermano. Mire, hermano, me quedó doliendo la mano. ¿Y sabe por qué le estoy contando eso? Yo tenía 9 años. Yo acepté al Señor a los 9 años. Yo me recuerdo una iglesia reformada allá por la colonia Santa Fe. Ahí acepté al Señor a los 9 años. Y yo estaba yendo a la iglesia. Oiga bien, 3er grado, hermano. Yo estaba yendo a la iglesia. Y entonces yo estaba tratando de, hermano, imagínense a los 9 años. ¿Cuántos cumplieron 9 años, hermano, alguna vez aquí? Todos, ¿verdad? 9 años, hermano, un niño. ¿Qué pensaba usted a los 9 años? Ay, hermano, estaba de moda Mazinger Z, hermano. Estaba, ¿cómo se llama? El Chavo del 8. Esos pichinguitos sanos. Ahora, hermano, solo
cosas terribles. Y hermano, una mente, bueno, tranquilo. Y yo estaba en la iglesia. Y mire, el enemigo sabe, hermano, cuando un hijo de Dios se está empezando a desarrollar. Entonces yo dije, este es un emisario del enemigo. Y me levanto. ¡Taza, hermano! ¿Cree usted que me volvió a molestar? Y yo le quedé haciendo hacia la mano. ¿Quieres otro? Le decía yo. Mire, hermano, ¿sabe por qué le cuento eso? Porque después llegaba a la iglesia yo, hermano, y me miraba la mano. Y yo le quebré los dientes a aquel. Yo decía, sí, pote, que iba a saber yo de eso. Y ahora que entiendo yo es que a veces uno, hermano, en el espíritu se le opacan cosas y se hace insensible. Y uno piensa, hermano, que resolvió el problema y que resolvió la situación. Y uno piensa que es con su fuerza que va a detener los ataques del enemigo. Que piensa que es con su, hermano, que es con su propia valentía. Vamos a ver, ¿quién es el que anda molestando ahí? No, hermano, es el Señor que te va a poner gracia. Por eso es que te está diciendo aquí el Señor es que las fuerzas se han acabado. Tal vez las fuerzas no las tienes para que tú te puedas levantar y poner quietos a tus enemigos y que los puedas poner en su lugar. Entonces viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un refrigerio. Vas a recobrar fuerza para que tú sepas que la fuerza no proviene de ti, sino que viene del Señor. Amén. ¿Le da palmas al Señor usted, hermano? A su nombre. A su nombre. Mire, hermano. Cuando uno empieza a crecer en el evangelio, le empiezan a suceder cosas a uno, hermano. ¿Cuántos están bautizados aquí? Ya levanten la mano los que están bautizados. La mayoría, ¿verdad? Bueno, los que no se han bautizado, 1 de septiembre vamos a hacer bautismos. Mire, hermano, solo me bauticé. Y empezó el diablo, que Dios lo reprenda, hermano, a perseguir. Hermano, a sentir cosas que uno no sentía antes. Tentaciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno se bautiza, lo integran al cuerpo. Te injertan en el cuerpo de Cristo. Ya sos parte del cuerpo de Cristo. Ya no eres del montón. Eres alguien que, hermano, dice la Biblia que estás muriendo con Cristo y resucitando con Cristo. Hermano, es cuando más necesita fuerzas de Dios uno ahí, hermano. Por eso yo cuando estoy en los bautismos les digo a los hermanos, de ahora en adelante oremos para que el Señor les dé fuerzas, para que el camino del evangelio no sea gravoso. Porque a veces, hermanos, no entendemos los ataques que estamos teniendo y pensamos que es que Dios ya nos dejó. Esta mañana les vengo a decir, por el Espíritu de Dios, Dios te va a mandar un refrigerio en medio de una circunstancia difícil. Va a refrescar tu vida, va a refrescar tu alma y vas a tener la sensación de alivio, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y el Señor inyecta fuerza de su Espíritu, hermano. ¿Cuántos dicen amén todavía? Mire, acompáñenme más adelante. Vamos a ir al punto número 5. Porque todavía hay otro beneficio que podemos encontrar en el refrigerio. Gloria a Dios. Ayúdenme aquí, hermanitos, que se me quedó trabado. El número 5, vamos a ver. Si no me ayudan acá, voy a ver si lo leo acá. Jeremías 6:16. Este es Jeremías 6:16. Se lo iba a leer en la versión española, pero me gustó más la Félix Torres Amat. Mire lo que dice. Esto decía también el Señor: paraos en los caminos, ved y preguntad cuáles son las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Diga conmigo, buen camino. Y seguidlo, dice aquí, hermano. Y hallaréis. ¿El qué vamos a encontrar ahí, hermano? El refrigerio para vuestras almas. Dice, pero fíjese cómo termina el versículo, hermano. Más los israelitas dijeron no. Mire qué terrible. Dios, hermano, ya tiene un camino trazado. Lo que me llama la atención es que aquí dice el buen camino. Síguelo. No pretendas decir que tú encontraste el buen camino. No, sino lo que dice ahí: párate en los caminos. No está diciendo en el camino, párate en los. Está hablando en plural. Párate en los caminos.
Y aparte de que dice que tú te pares en los caminos, mira y pregunta. ¿Aló? Está hablando de que hay que utilizar los sentidos, que hay que utilizar discernimiento. Párate y pregunta cuáles son las, vuelve a decir en plural, sendas antiguas. Pero me interesa porque dice, coma, pregunta, ¿cuál es? Y entonces ya viene en singular, el buen camino. Diga conmigo, buen camino. Y entonces dice, cuando preguntes cuál es el buen camino, ya está hablando en singular. ¿Quién es el camino, hermano? San Juan 14:6, yo soy el camino. Ah, mire qué hermoso. Entonces, una vez que encuentres a Cristo, que es el buen camino, síguelo. Y entonces vas a hallar el reposo. Entonces vas a hallar refrigerio para tu alma. El alma necesita ese momento. Entonces, lo que está diciéndote el Señor es, tienes que tener una vida de descanso. No puedes, hermano, no puedes estar toda tu vida siendo atormentado. No puede, hermano, no le puedo preguntar, ¿cómo está hoy, hermano? Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Aquí, hermano, en batalla, pero en victoria. Aquí puyado por el diablo, pero también bendecido por el Señor. No puede estar así toda la vida. Cuando usted le pregunte, ¿cómo está, hermano? Amén, hermano, estoy en victoria. El Señor está enviando refrigerio a mi vida. Porque, hermano, perdón, a veces hay situaciones complicadas y difíciles que Dios te dice, hijo mío, busca, párate en los caminos y pregunta cuál es el buen camino. Solo hay un camino. Amén, hermano. Entonces, en tu caminar, hermano, párate. Mira todos los caminos que hay. Pero entre ese discernir, ved, dice aquí, ved. Párate y ved y pregunta. Usted va a encontrar, este es el verdadero camino. Sígalo. Camine ahí donde le dijeron, este es el camino señalado. Este es el camino. Dice la Biblia que la puerta ancha, hermano, es la que lleva a la perdición y mucha gente camina por ella. Pero la puerta angosta, dice, hermano, es el camino que lleva a la vida y son pocos los que caminan por ahí. Entonces esta mañana Dios te está diciendo, necesitas refrigerio, párate, ve y pregunta cuál es el buen camino. El buen camino, hermano, Dios lo señala. El pueblo de Israel en este versículo, hermano, rechazó tomar ese sendero. Un sendero que Dios, hermano, les estaba diciendo que tomaran. Pero vinieron ellos, hermanos, los israelitas, y tomaron su propio camino. Ahora, nosotros, al igual que los israelitas, nos enfrentamos en estas mismas situaciones. Nos enfrentamos con estas mismas decisiones de andar por el camino. La pregunta es, ¿en qué camino andamos ahora? No nos dejemos engañar. La única manera de hallar la paz y la única manera de hallar el reposo y el refrigerio para nuestra alma es preguntándole al Señor. Por eso, hermano, si usted le pregunta a Dios, Dios le habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios te va a hablar y Dios te va a decir. Y esa palabra que Dios te habló, Dios te la va a confirmar. Tú no te puedes dejar engañar. Por eso pregunta. ¿A quién? Al Señor. Pregúntale. Porque a veces, hermano, estamos en situaciones complicadas, difíciles, que nuestra alma no encuentra reposo, nuestra alma no encuentra refrigerio. Entonces tenemos que pararnos y preguntar si estamos, el lugar que estamos, lo que estamos haciendo es el camino que Dios nos pretendió hacer. Porque a veces los caminos los ponemos los hombres. Y nosotros decimos, este es el camino, sígalo. Pero es un hombre el que te está diciendo. Esta mañana preguntémosle a Dios cuál es el camino. El camino se llama Cristo. Dios te va a decir, Cristo, sigue a mi hijo. Sigue a mi hijo. Y Cristo te va a decir cuál es el descanso para tu alma. ¿Cuántos dicen amén todavía? Me quedan 10 minutitos. Mateo 11:29. Quiero aprovechar el tiempo esta mañana. La versión Nuevo Mundo.
Mire lo que dice acá. Creo que usted lo leyó. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. Dice Jesucristo: tomen sobre mí su yugo. Mi yugo, dice aquí. Mi yugo, y aprendan de mí. Porque soy, miren lo que dice esta versión, de genio apacible y humilde de corazón. Y hallarán, como dice hermano esta versión, refrigerio para sus almas. Versículo 30. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ay, hermano. Entonces, una vez que usted se para en el camino, como dice Isaías, y pregunta cuál es el buen camino, entonces te van a decir: es Cristo el camino. Cuando tú sigues ese camino, estás buscando encontrar el descanso y vas a llegar a Cristo. Ahí encontraste el reposo. Mira el refrigerio. Entonces viene Dios y lo que quiere que tú aprendas en Él es que hay un yugo. No es que ya no hay yugo, hay yugo, pero dice que ese yugo es suave y que es un yugo que también tiene una carga que es ligera. Mire, yo puse aquí como subtítulo productividad espiritual. Porque ¿cómo te vas a dar cuenta tú que estás en el buen camino? ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que estás en un lugar de refrigerio, que está reposando tu alma? Porque va a haber productividad espiritual. Cuando hay un cambio. Porque fíjese, hermano, que dice aquí el Señor: yo soy de un genio humilde, de un genio apacible. Soy humilde de corazón. Entonces vas a hallar refrigerio en mí. Mire, hermano, el yugo pesado, se lo voy a mostrar así. Puede ser una carga del pecado. Entonces esa carga del pecado es un yugo que no te está dejando levantar la cabeza para que tú puedas seguir el camino. 2, puede ser cargas de demandas excesivas. Por eso, hermano, mire, cuando usted sienta que hay una carga excesiva, no lo haga, porque se va a estorbar. Solo para los que apuntan, Mateo 23:4 y Hechos 15:10. Ya no, por el tiempo no lo quiero leer, porque lo que quiero es ministrar. Pero cuando hay una carga excesiva, entonces no hay refrigerio, no hay descanso. Yo no sé si se ha fijado cuando hay hermanos que me preguntan y me dicen tal cosa: pastor, mire que, le digo: hermano, tenga paz, descanse, no puede, tranquilo, no se preocupe. Porque si empezamos a poner cargas los hombres, va a pasar lo que dice aquí: un yugo pesado. Otra cosa que puede ser, hermano, hay una tiranía. Mire, el evangelio que estamos predicando hoy es un evangelio voluntario. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es impositivo. ¿Aló? Aquí estamos predicando, hermano, a la sombra de este púlpito y exponemos el evangelio. Si usted quiere tomar todas las bendiciones, ponga en práctica la palabra y las bendiciones van a llegar. No es impositivo. Depende que si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Pero cuando yo no lo quiero hacer, entonces Dios tampoco me va a bendecir, porque no estoy caminando en su camino. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, el yugo pesado provoca fatiga. Usted está cansado. Ay, yo estoy cansado, pastor, yo no puedo. Entonces déjeme decirle que hay un yugo que usted tiene y que está cargando, que no es el que Dios quiere. Ay, hermano, mire, yo me levanto el domingo en la mañana, hermano. Bueno, hoy domingo en la mañana, y lo primero que hago, hermano, cuando me levanto, digo: Señor, gracias, hoy es un día hermoso porque es día del Señor. Así me levanto el domingo. ¿Solo el domingo, pastor? No, todos los días, hermano. Y el domingo digo: hoy es día del Señor. Y el lunes me vuelvo a levantar y abro mis ojos y le digo: Padre, gracias. Un día más. Hoy es día del Señor. Ya es el lunes. Porque sabe que hay gente que se levanta el lunes y dice: ay, hoy tengo que ir a trabajar. Los lunes ni las gallinas ponen, hermano. ¿Quién dice que los lunes las gallinas no ponen, hermano?
Si fuera cierto, no comiéramos huevos todos los días, hermano. Hermano, el lunes la gallina no ponen. Se levanta el martes. El martes decía mi abuelita, no te cases. Ay, Dios santo, hermano. Y estamos declarando. Y ¿sabe qué, hermano? Llegamos al jueves y decimos el jueves, hoy es viernes chiquito. Como que nos alegramos, ¿verdad? Ay, hermano. Yo me recuerdo un canto, hermano, yo no sé si usted lo cantaba. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Lo cantaba usted? No me voy a asustar, ¿verdad? Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida. Sí se lo sabe, ¿verdad? Lo cantaba en la escuela dominical, ¿verdad? Hermano, no solo el domingo es. Por eso es que le estoy diciendo, no hay culto el lunes. Por ejemplo, mañana no vamos a tener ninguna actividad. Mañana es día de refrigerio espiritual. Pídele al Señor que te envíe la palabra. Pídele al Señor que te envíe de su fuerza. Y que Dios, hermano, envíe de su refrigerio. Y vas a sentir que tu alma siente alivio en la presencia del Señor. No importa en qué lugar estés, el Espíritu de Dios envía su fortaleza, envía su fuerza. Él envía sus ángeles para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Déselo fuerte al Señor, hermano. El refrigerio del Señor es paz. ¿Habló? Ese es el refrigerio, que tú hagas las cosas en paz. Que tú hagas todo lo que vayas a hacer en paz. Eso es refrigerio. El Señor transforma el trabajo cansado, lo transforma en productividad espiritual. Hermano, el trabajo que usted hace en la obra, Dios lo transforma en productividad espiritual. O sea, hermano, que tiene un propósito. Predicábamos el viernes, todo lo que se hace sin propósito es vanidad. Pero si usted lo hace con propósito, entonces tiene productividad divina. Por ejemplo, cuando nos toca ayuno, ¿con qué propósito ayuna? Ah, pastor, estoy a dieta y el ayuno me cae bien porque me voy a poner figurín. Hermano, ¿con qué propósito ayunamos? Porque si no tiene propósito, entonces, hermano, no lo estamos haciendo bien. Necesitamos ponerle propósito. ¿Con qué propósito venimos hoy a la casa del Señor? ¿Para que Dios nos hable? ¿Para que Dios nos hable? Entonces vas a obtener refrigerio. Quiero terminar. El último beneficio. Hay más, hermano, hay más beneficios, porque la palabra refrigerio no está en todas las versiones de la Biblia, pero en muchas versiones aparece la palabra refrigerio y podemos aprender mucho. Quiero terminar con siempre en el Nuevo Testamento, Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Con qué propósito? Estamos hablando del propósito, ¿verdad? Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Los de alabanza me van a ayudar, por favor. Quiere decir que el último beneficio que encontramos acá del refrigerio es el arrepentimiento. Tiene que haber una conversión de nuestros pecados. Por eso dice aquí, hermano, convertíos, arrepentíos primero. Arrepentirse es reconocer la falta que tenemos. Y convertirnos es que no vamos a volver a cometer esa falta. Una vez que tengamos esos dos ingredientes, nuestros pecados van a ser borrados. Amén, hermanos. Y entonces quiere decir que el borrar pecados provoca refrigerio. Hermano, esta mañana necesitamos venir al altar del Señor con un corazón arrepentido. Decía aquel pasaje, un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque es un corazón que está necesitando refrigerio. Quiero terminar esta mañana.
Dice, lo primero que vimos de los beneficios del refrigerio es que cuando alabamos al Señor, cuando cantamos, hay una alabanza que produce alivio a mi corazón y a mi alma. Eso provoca que el enemigo salga huyendo. Refina el Señor nuestro carácter. El refrigerio es para que tu carácter cambie. Y el Señor lo que hace, hermano, es que te produce sabiduría. Proporciona el Señor la inteligencia del cielo. El refrigerio tiene ese propósito de darte, hermano, más sabiduría para que puedas enfrentar una situación difícil. ¿Tienes problemas con tu jefe? Dile al Señor, mándame un refrigerio. Calma la opresión. Cuando te has sentido en desventaja con el enemigo, entonces dile, Señor, necesito refrigerio. Que haya ventaja en mi alma para poder vencer la tentación, la prueba. Pero necesito, Señor, el refrigerio de tu espíritu. Necesitamos recobrar fuerzas. ¿Dónde venimos a recobrar fuerzas? A la fuente divina. Nuestra fuente divina es Jesús. Solo en Él podemos recobrar nuevas fuerzas, porque Él es, hermano, la sensación de alivio que necesita nuestra alma. Vivir en descanso es estar en el camino señalado. Cuando yo encuentro el reposo, entonces se ve reflejado con una productividad espiritual. Cuando tú haces las cosas con un propósito, hay productividad. Pero cuando hacemos algo sin propósito, no tiene productividad. Y por último, vimos el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. Yo quiero esta mañana que usted se ponga de pie. Tenemos buen tiempo todavía esta mañana, un buen tiempo. Llévame allá donde sé que habrá